Muy buenos días, Miguel. Buenos días, buenos días. Buenos días. Hoy es miércoles 17 de septiembre. Va avanzando bastante el mes. Rápidamente. Rápidamente, el 2025. Y como siempre, ahora matinal, ¿verdad? Con las principales noticias y el análisis puntual de ellas, a cargo de Miguel Gil y Héctor Rodríguez Pimentel, quien habla. Bien, Miguel, en el día de ayer, la comisión del CES fue a visitar a Leonel Fernández para entregarle el informe final que ya hizo esa institución sobre la situación haitiana, la relación de la República Dominicana con Haití. Ya ese documento se lo había entregado al presidente Luis Abinader, a Danilo Medina y ahora a Leonel Fernández. Pero ahora, en esta ocasión, es cuando comienza a esclarecerse bien lo que se quiere en el documento con relación a la mano de obra haitiana. Ahí Leonel Fernández dijo una expresión, dijo, no se trata de regularizar la mano de obra haitiana, como se había hecho en aquella ocasión, en el 2012, que fue un fracaso total, sino se trata de reglamentar, es decir, un juego de palabras, de reglamentar esa mano de obra. Y entonces agrega, ahora lo que le corresponde al presidente, lo que le corresponde es al presidente Abinader poner en práctica eso. Y luego entonces intervino el director ejecutivo del CES, el señor Toribio, y dijo que en esta reglamentación de la mano de obra haitiana no se va a tocar una sola ley, no se va a modificar ni una sola ley, sino que se va a aprovechar lo que dicen las leyes actuales y los reglamentos. Y que los que no se ajusten a ese proceso de reglar la mano de obra haitiana, pues serán sancionados. Serán sancionados. Es decir, lo que se entiende es que sobre todo, hicieron énfasis en dos sectores, en el sector agrícola y en el sector de la construcción. Entonces, los empresarios que no se ajusten a esta reglamentación, es decir, para tener un empleado, tienen que entonces acudir al organismo que se cree, porque el mismo Leonel Fernández ahí sugirió una comisión, que se cree una comisión para darle seguimiento a esas resoluciones que tomó el CES. Entonces, que el empresario que no se ajuste a eso, o sea, que no se ajuste, entonces sería sancionado por las autoridades. Ahora bien, nosotros hemos hablado mucho sobre el tema, Miguel, en este programa, y nosotros no nos oponemos a que haya una reglamentación de la mano de obra haitiana. Lo importante, lo que hemos siempre dicho, que este momento no es el momento más propicio para eso. En un momento en que Haití está en una transición hacia la solución de la violencia que está viviendo ese país y en que las Naciones Unidas está conociendo precisamente un mecanismo para combatir esa violencia y combatir las bandas haitianas. Entonces, si nosotros aquí abrimos una brecha, por mínima que sea, para legalizar haitianos, aún sean trabajadores de la construcción y de la agricultura, eso podría propiciar una corrida de haitianos hacia la República Dominicana buscando esa legalización. Entonces, en un momento como este de inestabilidad en Haití, es peligroso entrar en ese proceso, porque muy bien, tú lo puedes plantear desde el punto de vista teórico como un modelo perfecto, ¿verdad? Vamos a reclamar, vamos a inscribir a los haitianos que están trabajando en esos sectores, y entonces el que quiera un haitiano para un sector, como trabajador de uno de esos sectores, va y se registra. Y entonces se le aprueba o no se le aprueba. Eso es muy bonito en el papel. Pero el asunto es la señal que envía hacia un país que está en inestabilidad y que está ahí mismo, cerca de nosotros. Puede eso despertar el interés de muchos haitianos para ingresar a la República Dominicana en busca de ese documento. Entonces, yo pienso que la intención es buena. Incluso lo que se está planteando hasta ahora podría ser saludable, porque se incorporarían esos trabajadores haitianos a la seguridad social, estarían de manera formal trabajando, aportarían más a la economía dominicana. Pero el asunto es el momento en que se quiere aplicar esta situación. Yo creo que no es el más adecuado. ¿Qué te parece? Así es. Eso demuestra una vez más esas recomendaciones que hace el CES, ¿verdad? Eso que tú acabas de escribir con tanta precisión.
demuestra una vez más que el problema de la inmigración masiva haitiana, con sus consecuencias, ha tenido una causa fundamental, que es la no aplicación de las leyes existentes. Fíjate que él habla que no va a tocar ninguna ley, sino arreglar, como tú dices. Entonces, llegó la hora, y siempre, nunca es tarde, se la dice buena, de que se apliquen las leyes porque existen. Claro, todo es mejorable, todo es perfectible, pero existen leyes suficientes para si hubiera voluntad política, para si la corrupción en la frontera y a otros niveles se controlara, que ese problema nunca se va a eliminar. La inmigración ilegal en más de dos países fronterizos es imposible eliminar al 100%. En Estados Unidos ha podido lograrlo, pero sí reducirla a niveles aceptables, tolerables. De manera que yo saludo eso, porque ya con esa recomendación del CES se admite ya oficial y públicamente que no se ha aplicado la que ley. no se aplicaban las leyes. Y ahí se hizo énfasis también, que es muy importante, en que se va a mantener el 80-20. Claro. Es decir, el 80% de los trabajadores dominicanos y el 20% de extranjeros. Eso no se va a tocar. De manera que, fíjate tú, como tú señalas muy inteligentemente, Miguel, eso le enrostra a la clase política dominicana que no ha habido aplicación de la ley. A todo lo que pasa por el poder. Sí, a toda la clase política en todos estos años. Porque las leyes están ahí, pero no ha habido la voluntad de aplicarla. Entonces, si se aplica la ley debidamente y acompañado de esa reglamentación de la mano de obra haitiana, se aplican también los mecanismos de control de la inmigración. Se elimina lo más que se pueda la porosidad en la frontera y se continúen las repatriaciones de los haitianos que están aquí deambulando por las calles, que no están haciendo ninguna función laboral, que al contrario, lo que están es presionando a la fuerza laboral dominicana hacia la baja en el salario. Porque al estar en abundancia, entonces eso provoca una devaluación de la mano de obra, claro, en sentido general. Entonces lo que está en el tapete es aplicar las leyes estrictamente, iniciar ese proceso dentro del marco legal, pero también tomando en cuenta que este no es el momento adecuado para eso, que hay que esperar un momentito más. Hay que esperar por lo menos que ahora en la Asamblea de las Naciones Unidas se establezca el mecanismo de presión o de represión contra las bandas haitianas y pueda pacificarse mínimamente ese país. Que haya una paz mínima allí de aquel lado para que ese proceso de formalización de la mano de obra haitiana no despierte la ambición de esa masa haitiana que está de aquel lado pasando todo tipo de penurias y trabajo. Y entonces quieran venir como una avalancha hacia la República Dominicana. Hay que tomar en cuenta eso. Así es, así es. Yo digo que para mí uno de los ejemplos más patéticos, más dramáticos, de lo que es la inmigración descontrolada, la libre, sin ningún control de las autoridades, es cuando yo me encuentro, con frecuencia, eso es semanal, con un triciclo lleno de plástico, de cosas y de productos y de cosas, ¿ves? De plástico, caminando en vía contraria en la calle, sí, señores, en la Lincoln, en la Churchill, sí, en el casco urbano, en vía contraria, que solamente eso constituye una violación flagrante a las leyes de tránsito, sin hablar de legalidad. Sí. Oye, y los policías me iban parados en la esquina ahí, y ese haitiano en vía contraria, dispuesto a provocar una desgracia. Ni eso son capaces de controlar. De modo que yo creo que, por eso saludo, sí, el que se ha decidido aplicar las leyes sin contemplaciones. Y yo quisiera ver la primera empresa, pero sin que sea selectivamente cerrada o multada con una multa de verdad, porque el día pasado salieron, pero parece que eso siempre hay un entendimiento al final. Porque ya esto hay que ponerle ya el coto a esto. Cuando se establezca el mecanismo, entonces tiene que haber un cumplimiento estricto de eso. ¿Por qué no vemos nosotros? Que no cumpla, que se le sanciona. Claro. ¿Por qué no vemos esto a hora matinal a ver qué trajo hoy? Sí, vamos. Un periódico, señores, que está calando porque estamos yendo a los campos, estamos yendo donde se generan las noticias. Donde se generan noticias. Así que vamos a ver si nuestra directora lo coloca en la portada, a ver qué trae por lo menos en la portada este periódico. Ahora matinal. El director del SENASA
afirma que había doble contabilidad en el SENASA. Eso lo dice Chanel Rosa. Chanel Rosa. Sí. Qué buen técnico, ¿sabes? Me dice, un técnico que hizo buen trabajo. Hizo una buena gestión ahí, sin lugar a dudas. Y él está diciendo que había una doble contabilidad. Una contabilidad para el director de SENASA y otra contabilidad para mandarla al sistema de... a la superintendencia, sí, sí. al CISARRIL, sí, sí. Superintendencia de la Seguridad Social. Y agregó algo más, dice él que el déficit que hay en SENASA es de más de 20.000 millones. 20.000 millones. Hablado de palabras ya... Dios mío. Esas son palabras para tomar en cuenta. Ahí yo vi que un periódico trae, Miguel, una reseña sobre los dominicanos que han estado implicados en fraudes en el Medicaid en Estados Unidos. Ah, sí, vi algo por ahí. Usted recuerda dominicanos que la pasaron fea, médicos dominicanos que ejercían en Estados Unidos, en Nueva York, y burlaban el sistema del Medicare. O sea, que el Medicare era una medicina gratis, tú vas a consultarte a un médico en Estados Unidos, tú vas con tu tarjeta médica, igual que aquí con el SENASA. Y entonces el médico te hace el examen y luego le reporta el pago al Medicare. Pero algunos médicos, para engañar al Medicare, lo que hacen es que reportan consultas de más. Y a veces reportan que le dieron a ese consultado una medicina que no le dieron. Y entonces reportan entonces un cargo mayor al Medicaid y hacen fraude, millones. Pero en Estados Unidos eso es delicado. Pero el mismo esquema de aquí, el mismo esquema que se aplicó al el mismo esquema de aquí. Y allá le aplican la ley con rigurosidad. No, porque es un crimen eso. Bueno, hay un senador, senador, sí, que trató de intervenir, ¿verdad?, en favor de un médico dominicano. En favor de un médico, sí. Y eso le costó muchísimas cosas. Creo que hasta perdió el cargo, ¿no? No, perdió el cargo el senador Menéndez de New Jersey. Perdió el cargo y estuvo en la justicia. Y el propio médico, yo creo que está todavía preso, el médico dominicano. Sí, yo creo que sí, que está bajo... En la Florida. Entonces eso, como dijo el presidente Abinader... Es un crimen, es un crimen. Esto, como dijo el presidente Abinader, pues no lo dijo, lo enfatizó en la semanal de la semana pasada. ¿Te acuerdas? Cuando habló del caso de SENASA. Y dijo, y en el sector salud... Y sobre todo en asuntos de salud, como diciendo, porque en verdad es un doble crimen. Tú robarle no solamente cuartos del Estado, al fisco. Es como robarle la salud a los infelices. Lo que tú dijiste, la sopa de altísimo. Sí, es como... Diablo, hay que tener una cachada, ¿sabes? Como dice el pueblo, beberle la sopa a un tísico. Sí. Un tísico que tiene su sopa ahí para mejorar su salud y tú vienes y se la bebes, tú estando sano. Así es. Eso es lo que pasa en SENASA. Yo creo que deben haber ahí sanciones severas en ese parece caso. Que la va a haber. Sí. Y vi incluso ahí que el Ministerio Público ya le pidió a Nuria Piera, le pidió copias del programa que ella hizo. Yo no entiendo esa... Y yo no sé para qué, porque verdad eso es lo que hace que rememora en la mente de la gente el show que siempre hacen con esa cosa mediática, con estos casos de justicia. No es que están ahí los expedientes y ya, está todo la información. Eso es un show. Están identificados todos los contratos, todas las cosas que se hicieron. La gente puede pensar que ya comenzó el show mediático. Porque, señora, ¿cómo usted envía una carta? Una carta que ella le envió la jueza de instrucción o de primera instancia. Una carta a Nuria pidiéndole los programas. Además, para tomar eso como base. No, y eso implica también mucha ignorancia, Iván, porque esos programas están en todas partes. Pero con eso se hace un poco gracioso. Muestran que están buscando, que están tratando comenzando el show mediático, que es lo que tenemos que combatir aquí en la justicia dominicana. Que se aplique justicia de verdad, con la sobriedad que requiere eso. Pero no estar ahí en esos shows. Ahorita comienzan y que duerman de pie, que duerman con ropa y entonces van a la casa a las 3 de la mañana. No me jodas, eso es un capítulo que debe superarse en la República Dominicana. De hecho, ya la gente ya se convenció que era un espectáculo, no otra cosa. Dios, mi descuento se tienen que, en muchos casos, tener que soltarlo porque son inocentes. Vamos a hacer una pequeña pausa y venimos entonces con otros temas también álgidos, picantes. Vamos arriba.